Hola, buenas. Y los demás escuchan. Ah, hola, buenas noches. Ya, Buenas vamos. noches. Y en lo último que nos quedamos era en bucles. Y ahorita vamos a ver lo de las listas y diccionarios. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yo Sí, sí. Ok. Entonces, las listas es una colección ordenada y mutable. Puede guardar elementos de distintos tipos. Las listas se definen poniendo el nombre de una variable y las listas van entre corchetes. Los elementos van a ir separados entre comas y los elementos pueden ser números, enteros, flotantes o textos. Pueden ser valores booleanos como true o false y también pueden ser listas. Las listas pueden contener listas. Por ejemplo, aquí tengo dos listas, una de números que solo tiene números enteros y la otra de mixta que tiene números enteros, valores booleanos, valores flotantes con punto decimal y textos. Para imprimirlas, simplemente es con un print y la variable, el nombre de la variable de la lista. Y nos da la lista como entre corchetes y sus elementos. También tenemos la función type para indicar qué tipo de variable es la variable. En este caso, al imprimirlo, type números nos va a indicar que es una lista, list. Y la otra también. Número y mixta van a ser dos listas. Luego, el largo de la lista es con la función len. La función len nos da cuántos caracteres tiene o cuántos elementos tiene algo. Cuando le ponemos len de un texto, nos da cuántas letras tiene ese texto. Cuando usamos listas, nos da cuántos elementos tiene la lista. Por ejemplo, aquí puse len números, nos da cuántos elementos tiene la lista números. En este caso tiene 4 elementos. Y al imprimirlo nos va a dar 4. Y luego el indexado y el slicing, como les había dicho, las listas están indexadas, o sea, están enumeradas sus elementos, empezando el primer elemento con 0. Entonces, el 10 tiene la posición 0, el 20 tiene la posición 1, el 30 tiene la posición 2 y el 40 tiene la posición 3. Entonces, el primer elemento se indica con números, pones el nombre de la lista, corchetes y el índice del elemento. Al hacer esto, nos da el primer elemento, el 10, porque tiene el índice 0. Para el último elemento siempre usamos -1, porque cuando usamos indexación positivas, vamos de izquierda a derecha. Cuando usamos indexación negativa, vamos de derecha a izquierda, para sentido contrario. Entonces aquí el último elemento es el -1, y si lo imprimimos nos da el último elemento de la lista números, que es el 40. Nos da el 40. Y la indexación podemos, en vez de imprimir un solo elemento, imprimir varios elementos a la vez. Con la indexación, que es, aquí me dice, dame o imprímeme los elementos del índice 1 al índice 3, pero el índice 3 no se cuenta. El último índice nunca se cuenta, sino que llega hasta el 2. Entonces agarraría el elemento con el índice 1 y el elemento con el índice 2, pero con el del índice 3 no lo agarra. Entonces este es el 0, índice 1, índice 2. Entonces agarraría el 20 y el 30.
El índice 3 sería el 40, pero no toma el último elemento. Al imprimirlo nos sale estos. Ahora, las listas son mutables. Esto quiere decir que a partir de una lista tú puedes agregar elementos, quitarlos, moverlos del lugar, siempre con la lista original. Puedes modificarla. Y para eso usamos funciones como append, insert, remove, pop, extend y sort. Entonces, primero tenemos una lista vacía. Una lista y la primera función es lista.append. Esto lo que nos hace es eh, agregar un elemento, pero lo agrega al final. Aquí estamos agregando una lista, pero podemos agregarle un solo elemento, por ejemplo, el 5 o el 3, no, el 10. Y si imprimimos la lista otra vez, nos da ese 10, lo puso en la lista, pero al final. Y puedes agregar aquí cualquier otro elemento, un número o un texto. El texto siempre va entre comillas y siempre lo agrega al final. También puedes agregar otras listas, una lista, y lo agrega como un elemento al final. El siguiente es el insert. El insert lo que nos hace es, nos inserta un elemento, pero en la posición que nosotros queramos. Primero es posición y el elemento que queremos agregar. La posición se refiere al índice. En el índice 1 nos va a poner el 99. En la lista original, el índice 1 corresponde al número 1. El 0, el índice 0 es el 3, el índice 1 es el 1. Entonces en esta posición se agrega el 99. Pero el 1 que estaba aquí no se quita, sino que se mueve a la derecha. Si le imprimimos de nuevo, tenemos el 99 en la posición con el índice 1 y el 1 que estaba en esa posición no se borra, sino que se mueve a la derecha. Entonces, aquí es índice, donde queremos que esté, y el elemento. El elemento puede ser cualquier cosa. Número, texto, valor booleano u otra lista. Luego tenemos el remove. El remove borra un elemento que tú quieras. Por ejemplo, aquí va a borrar el 3, pero va a borrar nada más un 3. El primer 3 que se encuentre. Aquí ya no estamos hablando de índices, sino de elementos en específico. Pero solo borra uno. Entonces, cuando se encuentra un 3 lo quita. Y lo demás lo deja. Si hacemos esto, entonces va a borrar el primer 3 y va a quedar la lista como 1, 3, 4, 1, 3, 4, 99. Y todo el primer 3 que se encontró, que era este. Ahora, si ponemos un elemento, por ejemplo, texto, un elemento, pero este elemento, como pueden ver, no está en la lista. Entonces, si lo tratamos de remover, nos da un error. Nos dice lista.remove x, x no está en la lista. Entonces aquí tenemos que verificar que ese elemento sí está en la lista para aplicarle un remove, porque en ese caso no podría, nos daría un error. Si pongo 4, si lo borra bien. Para evitar ese problema, usamos la función pop. La función pop elimina el elemento
elimina el último elemento. Es como la función, el append, pero en vez de insertarlo en el último elemento, borra el último elemento de la lista. Pero aparte de borrarlo, lo guarda. Lo guarda en una variable que nosotros definimos. Lista.pod va a borrar el último elemento de la lista, que sería este. Lo va a quitar, pero se va a guardar acá, en la variable que hayamos escogido. Entonces, al hacer eso y al imprimirlo, al imprimir ese elemento que borramos, nos va a dar este. Y si imprimimos la lista de nuevo, ya no va a aparecer ese elemento. Se borró el elemento, pero lo guardamos. Y el extend, por último el extend, es como el append, agrega un elemento al final, pero aquí solo agregas un elemento. Aquí agregas varios. Aquí podrías decir que agrega un elemento, una lista, al final de la lista original, pero no, sino que va a agregar el 7, 8, 9, va a agregar 3 elementos. Y estos elementos los tenemos que poner entre corchetes. También podemos agregar texto sin problemas. Y si imprimimos la lista de nuevo, nos va a meter todos esos 4 elementos como 4 elementos individuales. Aquí con el append metimos un elemento como una lista, pero nos metió la lista como un elemento nada más. Y aquí en el extend igual hicimos algo parecido, pero aquí nos lo cuenta como elementos individuales. Entonces, lista original, el append agrega un elemento al final, el insert inserta en una posición específica, el remove elimina el primer elemento que nosotros hayamos puesto, tiene que existir, si no nos da un error. El pop saca el último elemento, pero lo guarda en una variable, y el extend agrega varios elementos. Y luego el sort ordena los elementos de la lista de menor a mayor por defecto, pero también podemos agregarle así y se va de mayor a menor. Ahora, ¿qué pasaría si, bueno, aquí lo ordena de menor a mayor porque pues, todos son números y no tiene problema, pero ¿qué pasaría si tuviera un texto? Vamos a verlo. Voy a poner lista.append, vamos a agregar un elemento al final llamado último y ya tendría un texto y ya no se podría. Nos dice, el valor de la desigualdad no está soportado entre instancias de enteros y strings, porque hay un revoltijo de números y textos. Entonces, para usar el sort, todos los elementos de la lista tienen que estar como números. No puedes tener aquí strings. Y ya si lo quitamos, pues ya nos da lo que queríamos. Entonces, por defecto, lo ordena de menor a mayor. Pero si le agregamos el reverse true, nos va en el sentido contrario, en orden inverso. ¿Tienen alguna duda? Yo para el caso de remove, en el caso de que, en este caso fue el 3, ¿no?
pero si yo tengo el número 13 y yo solamente quiero eliminar el 3, este, hay una forma de solo eliminar el 3 y no cuando aparezca en 23, 33, 43. O sea, si tienes un 23 aquí y quieres eliminar el 3, No, por ejemplo, a ver, lista sería igual a 3, 23, 13, 43, 15. sí. Ajá. Y yo nada más quiero eliminar las veces que aparece el 3. Bueno, el 3 solo, no no cuando aparece con otro número. Ah, pues sería lista.remove 3. Solo aquí especificas qué elemento quieres eliminar. Entonces va a buscar el primer 3 que aparezca, que se aparezca. Lo va a leer de izquierda a derecha. Si aquí hubiese otro 3, por ejemplo, este 3 ya no lo toca, sino nada más afecta al primer elemento que se encuentra. Y este pues sería diferente, porque son 23 y no un 3. Ah, ok, Busca ok. un elemento en específico. Ah, ok. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, vamos con las comprensiones de listas, que es una forma compacta para construir listas a partir de otras. Hacer listas en una línea, básicamente. Por ejemplo, queremos hacer una lista de números al cuadrado y la fabricamos. La fabricamos con bucles for. Estos n por n es n al cuadrado, básicamente. N a la n cuadrado. Está multiplicando n por n. Este va a ser los elementos que se van a guardar en la lista. Y luego, estas van a ser las condiciones que tienen que tener cada n para que esas n's se guarden. Entonces dices, para cada n en el rango de 1 a 6, me estás diciendo que agarres cada n en el rango de 1 a 6. Del rango de 1 a 6 se refiere a tomar números 1, 2, 3, 4 y 5. El 6 no se toma en cuenta. Entonces n está tomando los valores de 1 hasta el 5. Y para cada n se está multiplicando por la misma n, o sea, n al cuadrado. Puedes ponerlo así nada más. Bueno, para elevar al cuadrado sería con doble asterisco. Es igual. Entonces, cada n va a tomar esos valores y esa n se va a elevar al cuadrado y se va a guardar en una lista. Ya se está guardando en una lista porque aquí la estamos definiendo. Entonces, este son los elementos que se van a guardar y esta es la condición que tiene que tener ese elemento para guardarse. Aquí en la lista de pares, este es el elemento que se va a guardar y el bucle for va a determinar qué características tiene que tener ese elemento para que se guarde. Aquí está diciendo, para cada n en el rango de 1 a 11, estás tomando n, vas a tomar los valores de 1 hasta el 10, porque el 11 no se toma en cuenta. Pero aparte, solo me los tomas si la n, si al dividir n entre 2, me da 0. O sea, el porcentaje es para sacar el resto de una división. Me estás diciendo que agarre las n de 1 al 10, pero solo si el resto de dividir n entre 2 es igual a 0. Y eso solo pasa cuando las n son pares. Y me estás analizando del 1 al 10. Entonces los n's que vamos a tomar en cuenta serían los pares 2, 4, 6, 8 hasta el 10. Y al ejecutar, pues nos los da así. Y estas siempre se hacen con el bucle for y un range y condiciones. Y eso se llama comprensión de listas. Nuevamente, n al cuadrado son los elementos que se van a guardar en la lista.
pero solo si esa n, pero solo para las n dentro del rango de 1 a 5. Entonces, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Aquí se van a guardar las n's, pero para las n's en el rango de 1 a 11, sin contar el 11, o sea, las n's en el rango de 1 a 10, van a tomar valores de 1 al 10, pero aparte solo me agarras las n's cuyo resto al dividir entre 2 me da igual a 0. Y así hacemos una lista de pares. Y aquí está. Por ejemplo, aquí n toma el valor de 1, pero no cumple la condición. Entonces esa n no se guarda, se desecha. Luego la siguiente, n va a tomar el valor de 2. Y 2, el resto de dividir 2 entre 2, si me da 0, si cumple la condición. Entonces sí se va a guardar en la lista. Y así le va a ir haciendo para cada n de 1 al 10. Luego, listas anidadas. Una lista puede contener otras listas, lo cual es útil para definir matrices, pero simples. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz de 3 por 3 y para definirla usamos listas, donde cada elemento es una lista en sí. Aquí está ordenado para que se vea como una matriz, pero podemos simplemente hacerla así y ya estaría. Pero podemos darle saltos de línea para visualizarla mejor. Al imprimirla nos sale una lista cuyos elementos son listas, básicamente. Y para acceder a cada elemento de ella, lo hacemos como accedemos a una matriz, contamos filas y columnas. Pero tomando en cuenta que las filas y las columnas están indexadas y empiezan en 0. Entonces, si aquí agarramos fila 1, columna 2, pero no significa eso. Significa fila con el índice 1 y columna con el índice 2. Y como las filas y columnas que están indexadas empiezan en 0, aquí me estás diciendo fila 2, columna 3. Le sumas 1. Entonces fila 2 sería esta, columna 3 sería esta, 6. La fila 1 tiene índice 0, la fila 2 tiene índice 1 y la fila 3 tiene índice 3. Entonces aquí estás accediendo a los elementos por índices. ¿Tienen alguna duda? Sí, no sé, ¿te puedes repetir otra vez sobre los índices de la matriz y cómo buscar los elementos? Sí, las filas y las columnas de la matriz están ordenadas, indexadas. La fila 1 tiene índice 0, la fila 2 tiene índice 1 y la fila 3 tiene índice 2. Es como las listas normales que están indexadas, que el primer elemento tiene índice 0, luego 1, 2, 3. Lo mismo pasa con las matrices, cuando las definimos así. La fila 1 tiene índice 0, la columna 1 también tiene índice 0, índice 0, 1, 2 y filas 0, 1, 2. Entonces, para acceder a esos elementos, accedemos mediante los índices. El primero se va a referir a la fila y el segundo a la columna, pero estamos tomando los índices. Aquí no me estás tomando el elemento en la fila 1, columna 2, sino me estás tomando el elemento que está en la fila con índice 1 y en la columna con índice 2. Ok, ujú, ya más claro, gracias. Luego vienen las tuplas, que son como
las listas, pero aquí la diferencia se define entre paréntesis y aquí son inmutables, porque se usan para datos que no deben cambiar con el tiempo. Aquí una vez las definimos, ya no podemos cambiarle sus elementos. En las listas tenía varias funciones para agregar elementos, borrarlos. Aquí no. Con las tuplas no puedes hacer eso, no hay funciones así. Y el comportamiento para acceder a cada elemento es lo mismo. Se accede mediante sus índices. Para el primer elemento, pues siempre va a tener índice 0. La primera tupla, que se llama primero, monocolores, el primer elemento que tiene índice 0 se llama rojo. Ese es el primer elemento. Luego el segundo elemento tiene índice 1 y el último elemento va a tener índice 2. Y también podemos agregar slicing, que es agarrar un elemento de uno al otro. Agarramos los elementos del índice 0 al índice 1, porque el último elemento no se incluye. El último elemento nunca se incluye aquí en Python. Entonces agarras los índices del 0 al 1, los elementos que tengan esos índices. Y en nuestro caso sería rojo y verde. Índice 0, índice 1. El último elemento tiene índice 2, pero no se toma en cuenta. Y lo de la inmutabilidad, no se puede cambiar un elemento de una tupla. Si necesitas modificar algo, primero se convierte a lista y aplicas las funciones de arriba, todas estas. Estas solo funcionan con listas, no con tuplas. Pero si queremos cambiar una tupla, primero tenemos que convertirla a lista. Porque si hacemos, por ejemplo, tupla 0, estás diciendo que modifique el elemento de la tupla, que modifique el primer elemento de la tupla, porque aquí tiene un índice 0. El primer elemento es 1. Y luego me estás diciendo que lo cambie por 99. Lo cual, si hacemos esto, nos va a dar un error. La 0 igual a 99. Nos va a dar un error. Dice, no soporta asignación de ítem. No puedes modificarlo. Pero si fuera una lista, vamos a convertir la lista con la función list. Ahora sí, funcionaría. No hay un error y se podría imprimir. Pero ya sería una lista, no una tupla. Es por eso que nos da este error. Y aquí agregamos un try exit para que no se detenga el programa, sino que sepa qué hacer. Por ejemplo, al ejecutar esto, nos corre bien, porque hacemos un try exit. El error que aquí se llamaba era type error, que nos marcaba, entonces lo ponemos así. Y cuando hacemos as error, estamos guardando el mensajito que nos aparece en la pantalla cuando intentamos hacer esto. Este mensajito lo estamos guardando. Por ejemplo, por eso le ponemos as error, porque el mensajito que aparece aquí, lo estamos guardando en una variable que nosotros creamos. Le llamamos error y pues la imprimimos. Imprimimos error y el mensajito que nos aparece. Es por eso que nos aparece este mensajito. Entonces, para modificar los elementos de una tupla, primero se convierte a lista. Aquí, pues, definimos una nueva variable. Usamos la función list y
en su argumento metemos a la tupla y ya se convertiría en lista. Y ya podemos intentarlo de nuevo, modificar el primer elemento y ahora que sea 99. Y la tupla modificada agregamos, lo convertimos otra vez a tupla. Primero lo convertimos a lista para modificar el elemento y después lo volvimos a convertir en tupla. La tupla original es esta, 1, 2, 3. Y la tupla modificada va a ser la nueva, que es 99, 2, 3, porque modificamos el primer elemento. Luego vamos a ver el desempaquetado, el unpacking, que permite asignar varios valores de una tupla a varias variables. Tenemos una tupla o una lista que tiene varios elementos y podemos agarrar cada elemento y guardarlo en una variable diferente. Por ejemplo, la tupla aquí se llama coordenada, tiene dos elementos. Podemos guardar cada uno de esos elementos en una variable distinta. En este caso, las variables serían X y Y. Y lo igualamos a la lista. Entonces, la X va a tomar el valor de 10 y la Y va a tomar el valor de 20, respectivamente. Aquí hay que tener cuidado que el número de variables debe ser igual al número de elementos. Porque si hacemos esto, nos va a dar un error. Nos va a decir, no hay suficientes valores para desempaquetar. Esperados 3, tienes 2. Y esto puedes hacerlo mismo con una tupla o una lista. Y entonces la X va a tomar el primer elemento y Y el segundo elemento. Aquí un intercambio rápido. La A, B es igual a 1,2. Respectivamente, A va a guardar el valor de 1 y B va a guardar el valor de 2 en una misma línea, para no hacerlo en varias líneas. Puedes hacerlo también con 3 elementos, C y aquí 3. Y luego abajo, A va a tomar el valor de B y B va a tomar el valor de A. O sea, primero A va a valer 1, B va a valer 2 y luego A va a valer 2 y B va a valer 1. Se van a intercambiar los valores. Luego lo de las funciones pueden devolver más de un valor usando tuplas. Una función la defines con def, nombre de la función que tú quieras y cuántos argumentos va a tomar o va a esperar. Y luego abajo eh, lo que va a hacer la función con esos argumentos. En este caso va a sacar un cociente y un residuo. Y va a retornar el cociente y los residuos. Esas dos variables. Y luego cuando quieras usar la función, pones el nombre de la función y los argumentos. Aquí va a esperar 2. Aquí puedes ponerle cualquier nombre, da igual. Y aquí pues ya lo pones
explícitamente con qué valores va a trabajar. En este caso va a trabajar con 17 y 5 y con esos dos va a ser el cociente y el residuo y los va a retornar y los va a guardar en QR, en dos variables. Por eso es un retorno múltiple porque devuelve más de un valor. Y si lo ejecutamos, cociente lo guardo en la variable Q y residuo en la variable R. Y para convertir entre listas y tuplas es con las funciones tuple y list respectivamente. Y las listas las usamos para si necesitamos a lo largo del proceso agregar, quitar o cambiar elementos. Usamos tuplas si los datos son fijos o quieres usarlos como claves en diccionarios. Y ahorita vamos a ver diccionarios. Y ejercicios. Primero, crea una lista con 5 frutas y muestra la segunda y la última elemento. Tenemos la lista frutas. El segundo elemento va a ser con índice 1 y el último elemento con índice -1. Ordena una lista de números y muestra el mayor. Hacemos la lista, aplicamos la función sort e imprimimos el mayor. Sort imprime de menor a mayor. Entonces el mayor va a quedar como último elemento. Y para acceder al último elemento usamos indexación negativa. Entonces usamos -1 y ya lo tendríamos. Luego crea una tupla con 3 ciudades y desempaquétala en variables. Tenemos una tupla así y desempaquetarla en variables usamos 3 variables. 3 variables con sus respectivas comas y le igualamos a la tupla y cada variable va a agarrar un valor respectivamente. El C1 va a agarrar el primero, el C2 va a agarrar el segundo y C3 va a agarrar el tercero. Y lo imprimimos. El cuarto dice, convierte una tupla a lista, agrega un elemento y vuelve a convertir en tupla. Tenemos una tupla, la convertimos a lista con la función list. Como ya es una lista, ya podemos usar funciones. Agregamos un 4, lo hacemos con un append, entonces me va a poner un 4 al final de la tupla. Y por último, lo convertimos a tupla de nuevo. Y ya imprimimos la tupla. ¿Tienen alguna duda? No, yo no, gracias. Yo tampoco, todo bien. Bien, entonces lo siguiente, vamos a ver diccionarios. Un diccionario es una colección no ordenada por clave de pares clave-valor. Las claves deben ser inmutables, por ejemplo, strings, enteros y tuplas. Para definir un diccionario es con llaves. Mm, Entonces ponemos clave y cuánto vale. La palabra y su significado. Cuando son textos, entre comillas, siempre. Y necesitamos 2 puntos. Entonces primero ponemos una clave, el nombre, 2 puntos y cuánto vale su valor. Nombre Ana. Luego coma. Otro elemento, su edad 28.
luego país y tenemos Perú. Y ya tendríamos definido el diccionario y podríamos imprimirlo y nos los da así, entre llaves, con sus claves y sus valores respectivamente. Y si queremos solo el valor, como en las listas usábamos índices, aquí no usamos índices, sino usamos sus claves. Y ponemos el nombre del diccionario, corchetes y la clave, y lo que nos va a dar es el valor que corresponde a esa clave. Luego la edad, persona, edad. La clave, edad, y nos va a dar el valor del diccionario. El diccionario se llama persona. Y este pues nada más es un texto, coma, y el valor de la variable o de lo que queremos acceder. Y ya, al hacer esto, nos da Ana, y al hacer lo otro, nos da la edad, 28. Pero si una clave no existe, get nos da un error. Por ejemplo, si ponemos print, persona y la clave, aquí ya nos da una lista de las claves que nosotros tenemos. Tenemos clave, edad, nombre, país, pero si hubiera una clave que no existiera, por ejemplo, apellido, nos va a dar un error de tipo key error, porque esa clave no existe. No hay un valor para esta clave, no existe. Entonces nos da este error, key error. Y para evitar eso, pues usamos el get. Si una clave no existe, get devuelve none a un valor por defecto. En vez de dar un error, por ejemplo, tenemos este diccionario, clave, valor, coma, clave, valor. Cada elemento está separado por comas y cada clave y valor está separado por dos puntos. Entonces aquí, similar, solo que agregamos el punto get y le metemos la clave y que nos dé el valor correspondiente a esa clave. Aquí esta clave si existe, esta clave y estas dos claves no existen. Entonces nos daría un error de tipo key error, pero como usamos el get, nos da un none. O podemos personalizarlo y en vez de que nos dé none, poner un valor por defecto. Por ejemplo, aquí el valor por defecto lo metimos como 3. O le podemos poner, por ejemplo, no existe. Y en vez de que nos dé none, nos va a dar ese valor. También se puede agregar una clave directamente usando update para varios valores. Tenemos un diccionario llamado usuario, tenemos clave y su respectivo valor, clave, valor.
El diccionario se llama usuario y vamos a agregar una clave y valor para agregar. Aquí es como le hicimos hace rato con las listas, pero en vez aquí de ponerle índices, ponerle el nombre de la clave que nosotros queramos y le asignamos el valor respectivamente a esa clave. Y luego aquí hacemos lo mismo, pero aquí ponemos un false. Actualiza. ¿Por qué? Porque el activo, la clave activo, sí existe. Entonces, pero le vamos a meter otro valor. Originalmente tiene un true, pero le vamos a meter un false. Si no existe, entonces estamos agregando. Y si sí existe, estamos actualizando. Aquí no es como que se agregue otra clave aquí, la misma, y le agregas otro, sino que se actualiza la que ya está. Y con el update podemos hacer esto mismo de arriba, pero ah, agregando varios valores a la vez. Usuario.update, agregamos un nuevo diccionario con los nuevos elementos, clave valor y clave valor. Aquí vamos a agregar dos elementos más. Entonces, estos dos se van a meter acá, arriba, y se agregan al final. Aquí es para meter uno a la vez y aquí para varios. Podemos borrar claves usando del, pop o pop item. Tenemos un diccionario, el original, y vamos a borrar la clave A. Y al imprimirlo de nuevo, vamos a ponerlo print datos. Y nos borra este elemento. Con del podemos borrar un elemento, pero accediendo a su valor, a su clave. Ponemos la clave y se va a borrar este elemento junto con su valor. Al imprimirlo nos sale el diccionario, pero sin ese clave valor. Luego datos.pop va a hacer lo mismo, pero aquí la diferencia es que el valor que se borra se va a guardar en una variable. Entonces, al imprimir de nuevo el diccionario, print valor, print datos, lo que quedó del diccionario solo es el último elemento, porque primero borramos la clave A y su respectivo valor, y luego borramos la clave B y su respectivo valor. ¿Tienen alguna duda hasta ahora?
Yo no, muchas gracias. Tampoco. Entonces, luego para recorrer un diccionario, puedes recorrer claves, valores, valores o pares clave-valor para acceder a varios elementos del diccionario a la vez. En el diccionario precios tenemos clave, valor, clave, valor, clave, valor y agregamos un bucle for para acceder a cada uno. Por clave en precios, aquí va a agarrar cada clave. Este es una variable que va a recorrer cada elemento, pero solo va a recorrer las claves. Va a recorrer este elemento clave, va a tomar el valor de pan, va a tomar el valor de leche y va a tomar el valor de café dentro del diccionario precios. Y luego imprimimos clave y clave. Clave va a tomar el valor de pan, leche y café y lo va a imprimir para cada bucle for. Y lo mismo para acceder a los valores, usamos una variable y decimos para cada valor en precios, por valor en precios, el diccionario, pero aquí le agregamos un punto values para, en este caso, acceder solo a los valores. E igualmente, imprimimos valor y cada valor correspondiente. Clave pan, clave leche, clave café. Luego, en el segundo bucle for, accedimos a los valores, valor 2.5, valor 4.0 y valor 8.5. Luego, en el tercer bucle for clave, valor y precios, punto items, accedemos tanto a la clave como al valor en una solo bucle for. Pero aquí lo hacemos con la función punto items. E imprimimos clave, pues ya accedemos aquí a la clave y el valor, ¿no? Entonces lo usamos como queramos. Ponemos primero la clave, luego coma, una flechita para tener más visualización y luego el valor. Y esto va a recorrer para cada elemento del diccionario. Pan, flechita 2.5, leche, flechita 4.0, café, flechita 8.5. Y nos va a dar esos tres. Luego, para verificar si existe una clave, usamos el operador IN para comprobar la existencia. Imprimimos teclado in inventario y monitor in inventario. Ninguno está en el diccionario. Entonces nos va a dar... teclado sí está. Y monitor no está. Entonces el primero nos va a dar un true. Y el último nos va a dar un false porque monitor no está en el diccionario. Y los diccionarios anidados. Un diccionario puede contener otros diccionarios a su vez. Aquí, por ejemplo, tenemos una clave y su valor va a ser otro diccionario. Tenemos información de Ana, como sus notas y el curso en el que está. Luis, su nota y su curso. E imprimimos. Aquí tenemos que imprimir alumnos, que es el nombre del diccionario, y la primera clave, que es Ana, que se va a meter acá. Y luego tenemos que meter otra clave. ¿Para qué? Para
ver qué tipo de información o qué información queremos de Ana. En este caso queremos su nota. Y lo que nos va a dar es 18. Aquí metemos dos claves, porque aquí la primera clave es el nombre de Ana y la segunda clave es su nota. Y las tuplas pueden servir como claves. Aquí tenemos un diccionario entre llaves y la clave va a ser una tupla y su valor número, la clave una tupla, valor un número. Y agregamos tuplas porque las claves deben ser inmutables. Y lo que es inmutable aquí son las strings, los enteros y las tuplas. Entonces aquí imprimimos temperaturas, el diccionario y luego aquí metemos la clave 22.024.15.16 y nos da 27.1. Todo esto actúa como una clave. Y la comprensión de diccionarios, igualmente como la comprensión de listas, usamos bucle for. Aquí me estás diciendo, agrega elementos, esto es un diccionario porque está dentro de llaves. Y lo que vas a agregar son claves y valores. Clave va a ser n y los valores van a ser n por n, o sea, n al cuadrado. Y el bucle for te va a indicar la condición que debe cumplir cada n para que esté dentro del diccionario. Entonces va a tener clave n y su valor, ese número al cuadrado, para cada n en el rango de 1 a 5. Entonces va a tomar del 1 al 5, la clave va a ser 1, su valor va a ser 1 al cuadrado, luego la clave va a ser 2, su valor va a ser 2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta que llegue al 5. Tenemos aquí un diccionario de números al cuadrado. Y en el segundo vamos a tener un diccionario donde la clave va a ser el número y el valor va a ser el texto string par. Pero esto solo para las n dentro del rango de 1 a 10, solo si el resto de n entre 2 es igual a 0. Entonces 2 puntos par, 4 2 puntos par, porque esos números cumplen las condiciones. Luego tenemos la función zip, que es para combinar dos listas. Tenemos dos listas, A, B, C, y luego a la otra lista 1, 2, 3. Y al hacer dict zip claves valores, la primera lista va a funcionar como claves y la segunda como valores. Si lo usamos simplemente así, sí. Si lo usamos así nada más, esto nos va a dar un objeto llamado zip, pero para convertirlo en diccionario, esto no nos sirve. Hacer nada más zip claves valores no nos sirve. Tenemos que convertirlo a diccionario y guardarlo en una variable. Y hacerlo así, ya nos da el diccionario que queremos, donde las claves van a ser la primera lista y los valores de la segunda lista. Aquí hay un ejemplo para
ver para qué sirven los diccionarios. Por ejemplo, contar ocurrencias y asignárselas. Tenemos una lista llamada palabras y un diccionario vacío. Y vamos a crear ese diccionario. Con un bucle for decimos para cada P en palabras, P va a recorrer cada valor de la lista. Primero va a recorrer el valor de sol, luego luna, luego sol, luego nube, sol, luna. Y conteo es el diccionario y el P va a funcionar como clave. Luego aquí agregamos un conteo.get P, 0 más 1. El punto get verifica si P está en el diccionario. Pero como es un diccionario vacío, la primera bucle, el primer ciclo, eh, conteo.getP, la P no la va a encontrar porque va a estar vacío. Y como nos va a dar un non, pero como aquí tiene un 0, le pusimos un 0 para que en vez de non nos dé un 0. Entonces todo esto en el primer ciclo va a valer 0. Y le agregamos 1, porque mínimo, porque el primero va a ser, el primer bucle va a tomar el valor de sol. Entonces sol mínimo va a valer, va a estar ahí en el diccionario. Sol mínimo va a valer 1, que es una ocurrencia. ¿Cuántos valores hay de eso mismo? Luego para el segundo ciclo, lo mismo. Luna, luna va a ser la clave y el valor va a ser 1. Para el tercer ciclo, esto te va a dar un conteo, conteo.get de sol. Sol ya lo habíamos metido en el primer ciclo. Y su valor nos dio 1, que fue la primera ocurrencia. Entonces esto ya va a valer 1. Y luego le vamos a sumar 1, otro 1. Entonces sol ya va a valer 2. Se va a actualizar. Luego nube no estaba. Entonces esto va a dar 0. Y le sumamos 1. Nube va a ser su primera ocurrencia. Luego sol. Volvemos a ver a sol. Conteo.get p 0. Esto lo que nos da es el valor que tiene la clave. En este caso, el valor sol, la clave sol tiene 2, su valor 2, porque ya tiene 2 ocurrencias. Entonces ese 2 se va a quedar acá. Y al hacer su tercera ocurrencia, se le va a sumar 1. Entonces sol va a tener de valor ahora 3. Luego luna aquí va a tener su segunda ocurrencia. Entonces ahora va a valer 2. Imprimimos. Y sol va a valer 3, luna va a valer 2 y nube va a valer 1. Son cuántas veces aparece cada uno respectivamente. Y luego aquí ventas igual a una lista que tiene tuplas como elementos. Creamos un diccionario vacío. Luego decimos para nombre, monto en ventas. Nombre va a tomar, estos dos son variables que nosotros elegimos cualquiera porque van a recorrer. Entonces primero nombre va a tomar el primer elemento de la tupla, monto va a tomar el segundo elemento de la tupla, y lo que va a hacer es el diccionario vacío, le vas a asignar una clave y le vas a asignar un valor, que es total.get nombre 0 más monto.
Total.get nombre. Si el nombre no está, nos va a dar un 0. Y nos va a sumar un monto, que es este, respectivamente para cada uno. Entonces, al hacerlo, Ana va a aparecer dos veces, pero la clave va a seguir siendo Ana. Lo que va a sumar va a ser sus montos. Aquí el 10 del primero y el segundo 5 se van a sumar y te va a aparecer un 15. Y en Luis, como aparece solo una vez, va a aparecer un 8 nada más. ¿Tiene alguna duda? No. No, tampoco. Entonces, para usar los diccionarios, tenemos que, bueno, ¿cuándo usarlos? Para buscar valores rápidamente usando una clave, para representar objetos simples con atributos. Por ejemplo, aquí pusimos un diccionario con dos nombres y sus atributos. Y podemos acceder a cada atributo de esta forma, accediendo a las claves correspondientes. Para agrupar o contar información por categorías y ejercicios, crea un diccionario con tres productos y sus precios. Tres productos, sus precios correspondientes, cada elemento separado por una coma y clave valor. La clave valor separado por dos puntos. Luego agregamos un producto nuevo y actualiza el precio de otro. Para agregar un producto nuevo, ponemos el nombre del diccionario, eh, entre corchetes el nombre de la clave nueva, y lo que va a valer, el valor que va a tener esa clave. Luego, esto es para agregar, porque no existe esta clave. Luego hacemos lo mismo, pero esta clave sí existe. Aquí está. Y en este caso se actualiza a un nuevo valor. Primero valía 8.5 y ahora va a valer 9.0. Luego el 3. Elimina una clave con pop y muestra el valor eliminado. Eliminado igual a producto.pop. Pan. Eliminado va a guardar el valor del valor de la clave eliminada. La clave eliminada aquí es pan y el valor se va a guardar en la variable eliminado. Lo imprimimos e imprimimos el diccionario de nuevo. Eliminado se quedó con 2.5 y ahora el diccionario ya no va a tener el pan. Luego 4, cuenta cuántas veces aparece cada letra en la palabra programa. Tenemos la palabra programa y vamos a crear un diccionario cuyos valores van a ser cuántas veces aparece cada letra, cuántas veces aparece la P, cuántas veces aparece la R, cuántas veces aparece el O, el G, el R, el A y el M, y así sucesivamente. Entonces usamos un bucle for letra en palabras. Letra va a recorrer cada palabra en esta variable. Letra va a tomar el valor de P, luego la R, O, G,
así sucesivamente, y vas a empezar a crear un diccionario. Pones tu diccionario, el nombre de la clave, y en este caso el valor. El valor va a ser todo esto, como lo hicimos arriba, y va a contar cuántas veces o cuántas ocurrencias tiene cada letra. Y al final tienes un diccionario, donde la P aparece una vez, la R dos veces, la O una, G una, A dos y M una. ¿Tienen alguna duda? No, no, muchas gracias. No, tampoco. Bueno, entonces esto sería todo por hoy. Yo creo que el siguiente lunes, sí sería la última clase el siguiente lunes, pero de todos modos, con lo que ya tienen, ahorita voy a dar otro curso el 5 de enero, ya partiendo de todo esto que vimos y ya usando las librerías de NumPy, Pandas, y haciendo las gráficas y análisis de datos, pero ya con todo lo que tenemos ahorita ya podrían acceder a eso y ya con eso podríamos hacer un proyecto de análisis de datos completo, por si les interesa. Sí, muchas gracias. Sí, súper. Gracias, gracias. Vale, entonces nos vemos el lunes. Gracias por venir. Muchas gracias. Vale, no, gracias. Buen fin de semana. Bye. Gracias. Descansa. Igual.